es una cosa que hace 5 días no se sabía, porque ahora dice, no, es que ya sabíamos que se iba. No, esas cosas no funcionan así. No es un cargo que puedas presentar y te presentas, es una negociación que se hace en la constitución de una mesa de las Cortes de Aragón, y en un momento determinado, 4 días antes de la elección, surge y presentan mi nombre, ¿no? Y por tanto es el nombre que se apoya allí en las Cortes, pero no es una cosa como que no se sabía antes, ni muchísimo menos. Se ha llegado a decir, usted habrá oído de que esto ya estaba previsto, que era pues para eso, facilitar usted un relevo generacional en el ayuntamiento. No, pero eso yo comprendo que haya ciudadanos que no conocen la mecánica de estas cosas que lo pueden pensar, pero la gente que sabe cómo es, eso no lo puede pensar nunca, porque no es así, ¿no? Es decir, si ganas el gobierno de la comunidad autónoma, puedes decir, si ganamos el gobierno el Partido Socialista, pues Antonio Cosculluela puede ser consejero, ¿no? Y es lo que se ha dicho habitualmente, ¿no? Pues no iban por ahí las cosas, fundamentalmente porque no es compatible con la alcaldía, ¿no? Y la tendría que dejar en el minuto 1, y porque, bueno, pues yo estoy en las Cortes y quiero trabajar en ese ámbito, ¿no? Pero lo demás es una cosa que se pergeñó en los últimos días, porque si hay una negociación, uno si saca mayoría absoluta en un Parlamento, evidentemente el presidente del Parlamento es de esa fuerza política, pero si no hay unas mayorías absolutas, se tienen que dar una serie de combinaciones y circunstancias, y luego encima que el nombre que se propone es el tuyo. Somos 67 personas, y 67 personas que todos éramos teníamos las posibilidades de ser presidente de las Cortes de Aragón, ¿no? Y eso se conforma y se articula y se decide pues 4 o 5 días antes de la constitución de las mismas. Por tanto, es una cosa sobrevenida y no pensada en absoluto. Yo vuelvo a repetir, ni en el más remoto de mis sueños podía pensar que yo pudiera ser presidente de las Cortes de Aragón, sin nada más. Bueno, pues es una alta responsabilidad, y agradezco muchísimo a mis compañeros y a las fuerzas políticas que me han apoyado, pero no era una previsión, ni era previsible, ni estaba en el subconsciente de nadie. Es una cuestión que ha surgido allí, y bueno, pues se ha entendido que yo podía ser, por mi perfil institucional, por la complejidad a lo mejor del Parlamento en este momento, ¿no? De tantas fuerzas políticas, que una persona con suficiente experiencia en el ámbito político, no en el parlamentarismo, que puede ser uno de las cosas, de los inconvenientes, pero que tengo un talante conciliador y moderador, y posiblemente se pensará en mí para estas cuestiones, pero antes de las elecciones no, y durante y después tampoco, no estaba, vamos, ni en el, como digo, ni el más alejado de mis sueños, ¿no? Si me permite la anécdota, en su toma de posesión el jueves, yo acudí, y el jefe de seguridad me estuvo reubicando para aparcar el coche, estuvimos hablando, y me preguntó, me han dicho que es muy buena gente, y eso hace falta para esta institución. Ahí está esa anécdota. Bueno, pues le agradezco, que además yo creo que seguro que ni le conozco, la habré visto algunas veces, porque a las Cortes de Aragón he bajado estos años pues al debate del Estado de la Nación. Durante estos 16 años, 15 de ellos he bajado. He estado en muchas ocasiones pues visitando a consejeros, visitando a cargos políticos allí, y visitando a mis compañeros. Las Cortes de Aragón es el centro de representación democrática de nuestra comunidad autónoma, ¿no? Y bueno, por tanto está abierta las puertas para que cargos públicos o alcaldes o otros cargos institucionales, o la ciudadanía en general, de una manera u otra pueda acercarse allí a ver dónde los parlamentarios o representantes ejercen y realizan su labor, la labor que tiene encomendada por los ciudadanos, ¿no? Y por tanto, bueno, yo es un espacio que digo que desconozco en su funcionamiento interno. Sí que lo conozco porque he estado en muchísimas ocasiones allí, y espero, bueno, pues que esa responsabilidad que los parlamentarios de distintos grupos políticos me han otorgado, pues la ejerza pues con toda la responsabilidad y cumpliendo las expectativas que el conjunto de los grupos y el conjunto de la ciudadanía quiere de su Parlamento, ¿no? Yo soy un diputado más, soy un parlamentario más, pero me toca esa función de coordinar el Parlamento, ¿no? Y ser la representación institucional de la primera institución aragonesa, que es su Parlamento, ¿no? Ya que lo menciona, en su discurso como presidente de las Cortes, habló de que vivimos un tiempo apasionante y que hay que hacer una nueva política. La sociedad está demandando cambios en las instituciones, en los partidos,
algunos son más proclives o hay políticos que tienen el oído más pegado a esos gritos. Usted parece que en ese discurso dio a entender que iba a haber una política de mayor transparencia, de mayor participación ciudadana. ¿Qué se puede hacer desde un cargo como el suyo de presidente de las Cortes? No tiene poder ejecutivo, sino moderador del debate parlamentario, pero ¿qué se puede hacer para cambiar la vieja política y acercarla a la nueva política que demandan los ciudadanos? Yo creo que si no somos conscientes, las formaciones políticas y los partidos políticos, de que esto ha cambiado y de que la sociedad quiere otra cosa, es que no hemos entendido nada, ¿no? Yo creo que además en la intervención que hice en esa línea es abrir un poquito más el Parlamento a los ciudadanos, ¿no? Que se conozca más la función del parlamentario. Yo puedo decir, lo que conozco del parlamentarismo aragonés, se trabaja mucho, se trabaja duro por la gran mayoría de los diputados que están allí, pero la gente no conoce suficientemente su trabajo, y en aras a comunicar y la transparencia y la comunicación permanente y constante tiene que ser como empiecen a conocer su Parlamento, ¿no? Y luego sí que di unas pinceladas respecto del reglamento, de lo que es la iniciativa legislativa popular, ¿no? Flexibilizar los términos para que entidades, asociaciones o colectivos puedan plantear iniciativas populares a las Cortes de Aragón, flexibilizar esos términos. O también dije que se debería recontemplar en el nuevo reglamento la iniciativa legislativa popular que pudieran emanar de los ayuntamientos, ¿no? Es decir, a la hora de legislar, conocer y valorar tanto el conocimiento y las aportaciones que se puedan hacer desde un ámbito territorial determinado, ¿no? Porque voy a poner ejemplos: si se legisla sobre la montaña o sobre algún aspecto concreto de nuestra región o de nuestra provincia, pues los integrantes que viven allí, los representantes de los ciudadanos que viven allí, tengan la voz en el Parlamento para poder aportar parte de su experiencia, de sus vivencias, de su conocimiento del territorio, y eso por ende lo que supondría de alguna manera es enriquecer esa norma que luego van a tener que aplicar los propios ayuntamientos y les va a afectar a los vecinos y ciudadanos que viven en esa zona. Por tanto, yo creo que sería necesario y urgente, y eso facilitaría mucho las cosas. Es decir, ¿quién conoce mejor que nadie lo que pasa en un territorio? ¿Quién conoce mucho mejor que nadie sus capacidades, su pasado, su presente, e incluso vislumbra su futuro? No, pues nadie más y mejor que los que vienen a un territorio. Por tanto, son dos pinceladas que di allí de lo que se tendría que recoger, y luego pues evidentemente un guiño a los colectivos sociales que están reclamando siempre participación en la toma de decisiones del ámbito parlamentario, que allí se legisla, no es ejecutivo, pero sí que se legisla, sí que se hacen las leyes, y es de donde se controla también al gobierno. El control del gobierno, de su actividad, las propuestas que emanan de las Cortes, el gobierno tiene necesidad de escucharlas, y el control evidentemente de las acciones de gobierno se hace en el Parlamento, y por tanto es una cámara suficientemente importante. En el Parlamento están representados todas las formaciones políticas que se han presentado a las elecciones, muchas de ellas, en este momento 7 formaciones políticas que representan, es momento histórico evidentemente, a una amplia parte de la ciudadanía aragonesa, pues es su voz, y tienen derecho a controlar el gobierno, tienen derecho a proponer al gobierno acciones determinadas que trasladan los ciudadanos a esas formaciones políticas, ¿no? Por tanto, es un foro lo suficientemente importante para tener en cuenta, y luego que seamos conscientes de que los servicios o cuestiones que más preocupan al ciudadano son competencias de las comunidades autónomas. Todo lo que son las políticas activas de empleo tan necesarias en este momento, lo que es también todo lo que es los servicios sociales y la dependencia, lo que es la cultura, el patrimonio, lo que es la educación, lo que es la sanidad, y cuando digo educación digo hasta en el ámbito universitario, pertenecen y gestionan bajo el paraguas del gobierno de Aragón, y por tanto es de la comunidad autónoma, que a veces no somos conscientes de la importancia que tienen las comunidades autónomas en cuanto a la prestación de los servicios básicos de los ciudadanos aragoneses, ¿no? Estamos hablando ahora mismo del gobierno de Aragón. ¿Cuál va a ser la relación que va a tener Barbastro con el gobierno de Aragón? Usted es un hombre fuerte dentro del partido, ahora ocupa un cargo de gran relevancia dentro de la comunidad autónoma. Es de esperar que el próximo gobierno, que se dilucidará esta semana,
previsiblemente de Javier Lambán como presidente, se fije más en Barbastro que lo que ha hecho el anterior gobierno de Luis Fernández Ruiz y con Barbastro? Nosotros haremos nuestro trabajo, lo he dicho ya a lo largo de la pasada legislatura. Los momentos económicos son difíciles, ¿no? Y yo pediremos lo mejor para nuestra ciudad, pero yo también pienso, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, que si a una ciudad, cuando demanda una infraestructura determinada, por cuestiones de tipo social, es más necesario invertir el dinero en la educación, dado la escasez de recursos, o en la sanidad, o en la dependencia, o en los servicios sociales, yo estoy de acuerdo completamente que es una priorización, una prioridad que para mí debe ser así, ¿no? Pero nosotros desde aquí insistiremos en aquellos proyectos o programas que tengamos que se pongan en funcionamiento. Luego, el tiempo para realizarlos lo marcará la disponibilidad económica de una institución, pero que se den pasos hacia adelante, ¿no? Sobre todo en la tramitación administrativa, en el papeleo, en los proyectos, y luego pues ya iremos avanzando en la forma y medida que se nos deje las condiciones económicas de una institución o de un gobierno. Pero yo, como ciudadano, prefiero que se proteja a las personas, que nos ocupemos de las dificultades que hay en ese ámbito, que nos preocupemos de nuestra sanidad, que nos preocupemos de una educación que en los últimos años pues ha deteriorado mucho y hemos recortado, ¿no? Pues, y poco a poco hay que ir mejorando. Por lo pronto, frenar el deterioro de esos servicios y poco a poco ir mejorándolo, ¿no? Porque tenemos grandes profesionales en esos ámbitos que nos han transmitido que, bueno, pues que esos recortes o esas toma de decisiones que no han sido acertadas está perjudicando gravemente a servicios básicos y esenciales de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma, y eso hay que frenarlo. Y a partir de ahí, pues evidentemente nosotros haremos nuestro papel como municipio, como ayuntamiento, y yo jugaré el papel que quieran mientras sea alcalde, reivindicando, y cuando en algún momento determinado que tenga que dejar la alcaldía, como apoyo a la corporación que se quede, que me tendrán a su entera disposición para lo que consideren oportuno. Soy un barbastrense y por tanto ejerzo de él y quiero lo mejor para mi ciudad. Hablaba ya de un periodo, en algún medio decían que después del verano quizás dejaría de ser alcalde para ejercer plenamente como presidente de las Cortes. Yo plenamente lo voy a ejercer desde el primer día, es decir, fue el jueves. El viernes ya estuve todo el día por Zaragoza y a lo largo de esta semana pues va a ir de forma reiterada, porque es una semana muy intensa, puesto que posiblemente acaben las negociaciones en las distintas formaciones políticas, y a partir de ahí pues habrá que hacer entre esta semana y la que viene, la ronda de consultas para la investidura del presidente. Por tanto, necesitaré un poquito más de concentración y de dedicación en ese aspecto, ¿no? Pero vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, y yo lo que digo, yo lo quiero hacer de forma ordenada y siempre respetando a los ciudadanos de Barbastro, que hace poquitos días me eligieron como alcalde, ¿no? Y esta es una cosa sobrevenida, no esperada, y por tanto de alguna manera pues que ha generado una distorsión en las prioridades que yo mismo como representante del ayuntamiento tenía. Mi prioridad absoluta era quedarme aquí los 4 años, ¿no? Y bueno, hay cosas y decisiones que hay que tomar desde un ámbito determinado, y no solo las tomas tú, que han distorsionado un poquito toda esta realidad, pero vamos a intentar que se conserve en el tiempo, el momento que sea adecuado, pero sin perjudicar absolutamente a nada ni a nadie, ¿no? En la calle se escuchan dos comentarios a este respecto: el orgullo de tener un barbastrense en lo más alto de las Cortes de Aragón, por primera vez, un hecho insólito, y también electorado que habrá votado a Antonio Cosculluela y que se puede sentir defraudado. Vuelvo a repetir, es decir, si yo ya fuera una cosa que la tenía en mente, o decir, bueno, no, es que Cosculluela se comentaba, se ha dicho, yo creo que llevamos 16 años que llevo compatibilizando la alcaldía con la presidencia de la Diputación, y yo creo que no ha habido un solo momento en estos 16 años que cada vez que he ido, muchas veces que he ido a mis horas de radio, me dicen, no, si Cosculluela se va a ir a Madrid, o se va a ir a Zaragoza, o va a ir al gobierno de Aragón, al Senado, ¿no? O al Senado, y que lo he podido hacer, ¿no? Pero mi prioridad siempre ha sido Barbastro, ¿no? Y por tanto me he quedado aquí a lo largo de estos 16 años, que no se ha hecho realidad lo que desde el minuto 1 de hace 16 años empezó a decir, pues en los medios de comunicación y mucha gente, ¿no? Si Antonio se irá, pues Antonio Cosculluela no se ha ido ni siquiera
quiere ir de Barbastro. Es decir, al final es compatible, pero las circunstancias a veces y los tiempos no los marco yo, y que ya si los marcara yo lo tendría claro, ¿no? Y por tanto yo, como no es una cosa sobrevenida, que no es una cosa pensada, sino que ha surgido así de improviso, pues por eso necesito un tiempo para realizarlo y desarrollarlo con toda la normalidad. Y yo, que sepan los vecinos y los ciudadanos de Barbastro que en ningún momento ha habido una premeditación en estas cosas, sino todo lo contrario. Y si alguien no me gustaría en modo alguno que por esta cuestión pudiera alguien pensar que yo he hecho una cosa que no debiera, ¿no? O que pueda ofender a alguien, ¿no? Por tanto, si en ese aspecto les ruego que me disculpen, pido disculpas pero las cosas no las haces tú, no las prevés tú en este caso concreto, ¿no? Y por tanto pues es una decisión que hemos tomado en un ámbito colectivo en función de la organización a la que pertenezco, que como decía yo antes, yo no soy un verso suelto, soy una persona que formo parte de una organización política y gracias a ella y al apoyo ciudadano evidentemente he ostentado cargos de responsabilidad, ¿no? 16 años como alcalde, si acabara este mandato serían 20, 16 años como presidente de la Diputación Provincial, antes fue presidente de la Mancomunidad del Somontano, una dilatada trayectoria de éxito que ha sido premiada con este cargo. ¿Entiende el nombramiento de presidente a las Cortes como un premio? En absoluto, no, yo me niego a decir que esto sea premio a nada, ¿no? Sino simplemente pues se han interpretado dentro de las Cortes de Aragón y de los grupos políticos que estaban en la negociación que yo pudiera ocupar ese cargo de responsabilidad misma por mi forma de actuar en política, por la coherencia que he tenido en muchos aspectos y porque creen que puedo hacer un buen papel, ¿no? Es decir, yo era diputado, ¿no? Es decir, yo no lo reconozco como un premio, sino yo pienso que es porque creen que puedo hacer un buen papel y en este momento podía ser esa figura, y lo digo sin ningún punto de vanidad, que pudiera de alguna manera representar y dirigir esa pluralidad de las Cortes de Aragón. Pero nada más desde ese punto de vista, yo soy un trabajador más y en la mesa conformamos 5 personas, hay 2 vicepresidentes, 2 secretarios y el presidente de la institución que los coordina, ¿no? Pero yo no lo entiendo así, ¿no? Simplemente pues es un momento determinado en tu vida y actividad política que mi partido pues decide que yo soy la persona más idónea para ocupar en este momento esa responsabilidad. 16 años como alcalde y como presidente de la Diputación Provincial, ¿y qué legado deja tanto para Barbastro como para la provincia? Bueno, no me corresponde a mí juzgar esta cuestión, ¿no? Yo creo que he hecho un trabajo lo mejor que he sabido y he podido, pero no solo lo he hecho yo, no lo ha hecho un grupo de personas que me han acompañado a lo largo de estos años. En la Diputación Provincial de Huesca he tenido unos equipos extraordinarios, de gente muy formada, de gente con una experiencia tremenda, que hemos hecho un buen trabajo, y fundamentalmente el vicepresidente de la misma, Miguel Gracia, que durante 16 años me ha acompañado en la vicepresidencia y que ha sido un poquito el alma de esa Diputación Provincial de Huesca, ¿no? Hemos jugado 2 papeles complementarios. Él en una parte de la gestión importante, en la gestión política y en la gestión también de la casa, y yo más en la representación institucional y una parte en la gestión también, ¿no? Por tanto, ha sido un complemento extraordinario. Y nada más, no hay que decir del ayuntamiento, donde he tenido la oportunidad de trabajar con gente extraordinaria, en unos equipos de gobierno extraordinarios que se han volcado y se han vaciado, y luego con una oposición que en algunos momentos ha sido dura, pero vamos, también comprendo que ellos tienen que hacer su trabajo, ¿no? Y por tanto pues el legado lo juzgarán los ciudadanos, ¿no? Yo creo que con el paso del tiempo y en las distintas elecciones municipales han juzgado ese trabajo y la han seguido apoyando. Creo por tanto que ellos ya la han valorado en parte. Y bueno, en la Diputación Provincial de Huesca el Partido Socialista
nunca ha bajado de 95 alcaldes, ¿no? Y en este momento tenemos 112 y tenemos prácticamente todas las ciudades importantes de la provincia y seguimos manteniendo una mayoría importante en la Diputación, y desde 1983 el Partido Socialista nunca ha perdido las elecciones municipales en la provincia de Huesca, es decir, porque sus alcaldes, sus concejales somos cercanos, somos gente que estamos muy cerca de la ciudadanía, conocemos sus problemas, los trabajamos e intentamos solventar una parte de ellos, aquellos que están en nuestras manos por la capacidad política que tenemos, por la capacidad presupuestaria o por la capacidad competencial que podamos tener, ¿no? Y que vamos de alguna manera haciéndolos y resolviéndolos, ¿no? Por tanto, el legado que dejamos ha sido refrendado recientemente por los ciudadanos, pero yo lo pondría, pues es un trabajo que ponemos y hemos hecho porque los ciudadanos nos han permitido hacerlo, ¿no? Pero yo vuelvo y lo he dicho ya estos días de forma insistente, reivindicar la figura de los concejales y el trabajo de los concejales, ¿no? Es decir, el alcalde es la parte más visible del ayuntamiento, pero detrás hay concejales, algunos de ellos que llevan ya 8, 10 o 12 años en el ayuntamiento, con un bagaje y un trabajo detrás tremendo, ¿no? Que a veces, como dices, pues bueno, tú tienes la experiencia, coordinas, articulas las propuestas, las impulsas, pero el trabajo lo hacen ellos, ¿no? Y por tanto hay que valorar ese trabajo, y ellos están a veces, algunos de ellos en el anonimato, pues el de fiesta se ve más, el de deporte se ve más, el de cultura se ve más, pero los de área de Hacienda, los de áreas de régimen interior con el personal con 150 personas, esto es una gran empresa, y hay quien concejales o concejalas de este ayuntamiento dirigen la empresa, es decir, el conjunto de esta institución, y que no es una empresa cualquiera, porque aquí tienes las normas y leyes que tienes que cumplir, tienes el personal que tienes que dirigir, tienes una responsabilidad programática delante de los ciudadanos, y tienes además también la oposición que te controla, y eso no es fácil, eso es, como dices, es un escalón más que hay que saltar, y por tanto yo reivindico la figura de los concejales como no puede ser de otra manera. Ya me ha contestado un poco a la siguiente pregunta que le iba a hacer, que era cómo iba a ser el ayuntamiento después de la etapa Cosculluela. Pues igual que lo ha sido antes, un día, pues antes, yo creo que antes que después yo tengo que dejar este puesto, ¿no? Porque los ciudadanos no te han apoyado suficientemente por unas circunstancias sobrevenidas como las que estamos comentando, porque yo dejara ya de presentarme a las elecciones, ¿no? Y eso con toda la normalidad del mundo, lo mismo que se hizo cuando yo entré de alcalde aquí. Igual antes, me parece, llevo ya 16 años, que es mucho tiempo, pero da la impresión de que no ha habido alcalde nunca en Barbastro. Pues antes que yo ha habido alcaldes, y después que yo habrá alcaldes y alcaldesas ha habido antes. O alcaldesa, ¿no? Alcaldesa también, a la que quiero agradecer enormemente su trabajo, su dedicación, y que me diera la posibilidad en un momento, ella y su grupo político, de poder ser alcalde de esta ciudad, que eso no se lo agradeceré nunca en la vida, y que gracias a ella y a su grupo salí yo elegido alcalde, ¿no? Y luego también con posterioridad con su trabajo, ¿no? Por tanto, ha habido alcaldes y alcaldesas antes, y habrá alcaldes y alcaldesas posteriormente, y no solo aquí, en todo el conjunto del territorio español, y lo hemos podido, y nunca se puede decir que la etapa anterior ha sido mejor. Yo siempre creo que hemos ido a mejor, ¿no? Y por tanto seguro que quien venga a sustituirme lo hará muchísimo mejor que yo. Muy bien. Concluimos, y simplemente con el recuerdo con que se va, o con aquella cuestión que le hubiera gustado llevar a la práctica para Barbastro y que no ha podido ser. Bueno, sería muy largo de enumerar, ¿no? Es decir, siempre que cuando tienes, y los que conocemos Barbastro queremos que se desarrolle en todos sus aspectos, te fluyen las ideas, te fluyen los proyectos, ¿no? Pero al final la realidad económica, la dificultad para desarrollarlos algunos, la falta de compromiso de otras instituciones, o incluso la inviabilidad de algunos de ellos, pues te los van reordenando y vas sacando, ejecutando y haciendo aquellos que de alguna manera pues son más viables, son más mejores para el funcionamiento diario. Pero muchos, te podría decir que hay muchas cosas, ¿no? Antonio es el primer barbastrense que llega a ese cargo de la presidencia, con lo cual nos alegramos, le felicitamos y le deseamos mucha suerte. Mucha suerte, Antonio, y gracias por esta entrevista. Gracias, José Luis.